pacientes mueren si uno no sabe que puede existir un síndrome compartimental en el abdomen. ¿Cómo empieza? Con una hipertensión intraabdominal. Por eso vamos a limitarlo más adelante cuando es hipertensión y cuando es un síndrome compartimental. Cuando hablamos de síndrome compartimental, estamos hablando ahorita de abdomen, nos vamos a ir acordando paralelamente, hagan de cuenta que están con dos pantallas, una para hablar del compartimiento abdominal y otro para hablar del compartimiento de extremidades, por ejemplo. Igual que la definición de un síndrome compartimental en extremidades, decimos que es el aumento de un espacio facial cerrado. Y que ese síndrome compartimental está dado por dos situaciones. Uno, por un aumento de la presión del contenido. Y dos, por una disminución del espacio del compartimiento. Igual en el abdomen. ¿Cuál es el aumento o cómo se produce el aumento de la presión? Cuando existe aumento de las vísceras. Aumento en el contenido abdominal, puede ser líquido, puede ser sangre, puede ser una visceromegalia, por ejemplo, un megacolon, puede ser una hepatopatía que produzca una hepatomegalia, una esplenomegalia. O sea, estamos hablando de una lesión ocupante de espacio, como hemos hablado en cráneo, por ejemplo. Los hematomas, los tumores son lesiones ocupantes. En el abdomen, ¿cuál es la lesión ocupante? Las visceromegalias. ¿Cuál es la lesión ocupante? El líquido asítico. ¿Cuál es la lesión ocupante? La cantidad de sangre que se derrame. Y también como en el cráneo, cuando acabamos de dar examen, esa lesión ocupante va a producir un efecto, que es el efecto de masa en el cerebro. En el abdomen, ¿cuál es el efecto? Elevar el diafragma, por ejemplo. Al elevar el diafragma, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el espacio torácico, va a disminuir el pulmón. Entonces, y también ese aumento de la presión va a repercutir en la parte circulatoria. Lo vamos a ir describiendo. Estamos haciendo un resumencito pequeño. Haciendo un poquito de historia, miren desde cuándo se empieza a hablar de hipertensión o de síndrome compartimental. 1863, Marey y Brut describieron la relación que existía entre la hipertensión intraabdominal y la mecánica ventilatoria, lo que les acabo de decir. Un aumento de la presión eleva el diafragma y por tanto dificulta la respiración. En 1876, Wentz estableció la relación entre la hipertensión intraabdominal y el fallo renal. Lo que siempre les digo, dos órganos, aparatos o sistemas se alteran en un síndrome compartimental, la parte respiratoria y la parte renal. En los años 70 y 80 es cuando más publicaciones han aparecido acerca de la presión intraabdominal. Antes era buen cirujano aquel que cerraba el abdomen a la fuerza. Sus ayudantes, el uno empujaba de un lado de la pared abdominal, el otro del otro, y él cerraba con hilo grueso, incluso utilizando los equipos de suero como hilos de sutura para cerrar el abdomen. Y uno decía, pucha, lo cerré a la fuerza, pero lo logré cerrar. Sin darse cuenta que eso no era un triunfo, era un fracaso. Era un fracaso para el paciente porque le estábamos, al cerrar la pared a la fuerza, le estábamos produciendo iatrogénicamente un síndrome compartimental y el paciente se moría. Y nosotros, o los médicos, creían que esa muerte era por la complicación de su cirugía, sin darse cuenta que el síndrome compartimental era el que lo mataba al paciente.
Presión intraabdominal, ¿cuál es lo normal? De 5 a 7.5 milímetros de mercurio. Y esta presión intraabdominal existen variaciones fisiológicas y patológicas y además variaciones provocadas. Las fisiológicas se dan en la inspiración y en la expiración. Si ustedes inspiran, ¿qué pasa? El diafragma baja. En la expiración el diafragma sube, entonces estamos haciendo diferentes cambios de presión intraabdominal, pero fisiológicamente. Y ahora las variaciones patológicas, lo que les decía al comienzo, aumento de órganos sólidos, aumento de tamaño, hepatomegalia, aumento del tamaño de las vísceras huecas, megacolon distendido, un vólvulo, un fecaloma, ascitis o sangre, lesiones ocupantes de espacio, los famosos quistes de mesenterio, los quistes hidatídicos, los abscesos amebianos, y otra, la pared abdominal inextensible. ¿En quiénes? Pacientes que han sido operados muchas veces y tienen varias incisiones en el abdomen. Le estamos quitando la elasticidad con diferentes incisiones que se hagan. Y otra, la abdominoplastía. La abdominoplastía hace lo que se llama la plicatura de la línea alba. Y al hacer la aplicatura, estamos provocando que ese abdomen no sea distensible, o sea, que sea la pared abdominal inextensible. Y con poco aumento de líquido, de volumen, lo que sea dentro del abdomen, el paciente va a hacer un síndrome compartimental. ¿Y cuáles son las variaciones provocadas? El neumoperitoneo que uno realiza en la cirugía laparoscópica. Por eso que los pacientes posoperados de laparoscopía, 24 horas o 12 o 24 horas después, presentan omalgias. ¿Qué es una omalgia? Es el dolor del hombro, dolor en la base del cuello. ¿Saben por qué? Por la distensión del diafragma, por la irritación del nervio frénico. Entonces, fíjense las variaciones que hay, fisiológicas, patológicas y provocadas. Presión de perfusión abdominal. La presión arterial media menos la presión intraabdominal, eso nos va a dar la presión de perfusión abdominal. Presión arterial media menos presión intraabdominal, que generalmente es mayor a 60 milímetros de mercurio. Tenemos que hacer monitorización de la presión intraabdominal. ¿Quiénes y en quiénes? Ustedes, futuros internos. Para eso tenemos que saber colocar primero una sonda Foley. Y lo hemos aprendido a hacer y todos lo hacen. O por lo menos gran parte ya lo ha hecho seguramente en sus hospitales. ¿Cómo hacemos? La técnica de Crohn se llama. Colocar una sonda Foley, 16 generalmente, y esa sonda, ¿para qué sirve primero? Para vaciar el contenido de la vejiga. ¿Y cómo logramos vaciar completamente? Haciendo una compresión suprapúbica. Apretamos el abdomen por encima del pubis y estamos, valga la ordinaria de la palabra, estamos exprimiendo, estamos apretando esa vejiga para que no quede nada de orina. Y después vamos a introducir 25 ml de suero fisiológico, estéril por supuesto. Y esa sonda lo vamos a colocar como cuando uno toma presión venosa central, que ustedes lo han debido hacer en medicina interna, en fisiopato. Entonces medimos, tomamos como punto cero, donde es la sínfisis del pubis o la línea axilar media. Ahí ponemos el aparato que usan los albañiles para medir
hay una línea de agua, una burbujita. Ese nivel tiene que estar en medio, quieto, en esos lugares, el pubis o la línea axilar media. Y cada vez vamos a medir 3 mediciones, por lo menos tenemos que hacer para ver si existe o no síndrome compartimental. Pero para eso tenemos que saber convertir 1.36 centímetros de agua equivalen a 1 milímetro de mercurio. 1.36 centímetros de agua igual a 1 milímetro de mercurio. Ahora, para que podamos medir la presión intraabdominal. Este es el sistema. Está la sonda en la vejiga. Tenemos el aparato de la jeringa que nos va a medir la presión y lo conectamos a un suero para vaciarle el líquido. Alguna vez me imagino que ustedes han medido presión venosa central en medicina interna o en fisiopato. Es el mismo sistema. Ahora, definamos, miren ese abdomen, por ejemplo, cerrado a la fuerza, con unos puntos terribles. Un abdomen distendido. Esos puntos cerrados a la fuerza están produciendo en ese paciente un síndrome compartimental. ¿Qué vamos a ver cuando hay un síndrome compartimental? Un conjunto de cambios fisiopatológicos que van aumentando progresivamente y van a repercutir sobre el flujo sanguíneo a nivel de la perfusión de los órganos, pero principalmente la parte renal. Toda la circulación esplánica está completamente alterada y esa circulación esplánica alterada repercute en la perfusión renal y por tanto va a entrar en oliguria o anuria. Y a nivel del diafragma, elevando, reduciendo los campos pulmonares. Son los dos sistemas más afectados. ¿Cuáles son las causas? Volvemos a repetir para que no nos olvidemos. Presencia de líquido o sangre, exudado o trasudado dentro de la cavidad abdominal. Distensión de órganos, vólvulo, megacolon. Lesiones o cuerpos ocupantes de espacio, quistes y tumores, como hemos dicho. La inextensibilidad de la pared abdominal, la pérdida de la elasticidad, ya hemos dicho las causas. Y la acumulación de gases libres dentro de la cavidad. ¿En qué caso? Perforación de víscera hueca, que radiológicamente vamos a encontrarlo en una placa de tórax como el signo de Pope, aire subdiafragmático. La imagen que ustedes ven se llama laparostomía contenida. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando campo como si estuviéramos en el cráneo haciendo una craniectomía descompresiva. Le estamos sacando una parte de la carota craneana para que el cerebro tenga espacio y se infle un poquito. Aquí estamos dejando abierta la pared abdominal para no cerrarlo y producir un síndrome compartimental. Hipertensión intraabdominal. La presión intraabdominal mayor o igual a 12 milímetros de mercurio, que tendría que darle, como dijimos, en 3 medidas o en 3 periodos diferentes, entre 4 a 6 horas de intervalo. Fíjense, chicos, que este cuadrito es importantísimo. Paciente obstruido, hasta por hilio metabólico, el abdomen se distiende porque el intestino se paraliza y se llena de líquido y gases. ¿En qué caso el hilio metabólico? En
sobre todo alteraciones, disminución en este caso del potasio. Entonces, hipertensión intracraneal de primer grado, entre 12 y 15 milímetros de mercurio. Segundo grado, 16 y 20. Tercer grado, de 21 a 25. Y el cuarto grado, mayor a 25 milímetros de mercurio. Chicos, ¿qué nos interesa a nosotros en un paciente con vólvulo o un fecaloma, por ejemplo, que llega distendido? Ponemos la sonda, medimos la presión. Generalmente en todo paciente con vólvulo, fecaloma, con distensión, pobrida, lo que sea, esa presión está por encima de 20. Los pacientes que tengan entre 15 y 20 centímetros o milímetros de mercurio, hablamos de una hipertensión intraabdominal. Pacientes que tienen una presión intraabdominal por encima de 21, ya hablamos de un síndrome compartimental. En los dos primeros, primer y segundo grado, podemos hacer un tratamiento clínico como sondas nasogástricas, rectal, para disminuir la distensión, corregir el medio interno si fuera la causa. Si a pesar de eso el tratamiento clínico fracasa, usted ya va directamente a una laparotomía. Hemos dicho que el síndrome compartimental por encima de 20. Por eso la presencia de presión intraabdominal más de 20 o más asociado o no a una presión de perfusión menor de 50 milímetros registrado en mínimo 3 mediciones. Esas mediciones las hacen ustedes y las registran. No se olvide que siempre les he repetido. Lo que no se hizo no está escrito. Entonces a ustedes le van a decir, mídale la pía cada 3 horas y usted tiene que medir la pía cada 3 horas. Ahora hablamos de un síndrome compartimental. Es una condición asociada a daño o enfermedad de la región abdominopélvica que frecuentemente requiere intervención temprana quirúrgica o una condición que se desarrolla después de la cirugía abdominal, lo que les decía, cuando cerramos la pared abdominal con mucha presión, cuando cerramos la presión abdominal a la fuerza. Como lo hacían cerrando a la fuerza con capitones. ¿Se acuerdan de ustedes del tercero, que es un capitón o que es un enclavijado? Esos capitones laterales individuales se los hacía con botones. Pasaban el hilo como poniendo botones en una camisa, ponían 2 botones a ambos lados, ponían su gasita debajo para que no dañe el botón en la piel, y cada día apretaban un poquito, iban cerrando poco a poco, pero no era un cierre forzado como se cierra o como se cerraba antes. Con estos capitones, con gasa, con equipo de suero, o con lo que ustedes quieran ponerle como capitón o como enclavijado, lo van cerrando poco a poco hasta que los bordes de la herida quedan aproximados anatómicamente, y esos capitones los retiran después de 15 días. Entonces, el síndrome compartimental primario está dado por eso, por un aumento de la presión abdominal a consecuencia de todo lo que hemos hablado anteriormente, el líquido, sangre, visceromegalia. Síndrome compartimental secundario son condiciones no originadas en el abdomen. ¿Dónde? Fuera, en cualquier otro sitio. La sepsis. ¿Qué pasa con la sepsis? El paciente entra en falla multiorgánica, se deshidrata,
Y la deshidratación que va a llevar a un edema de la pared. Pierde proteína, aumenta el edema de la pared intestinal. Las quemaduras mayores circunferenciales de piel total de abdomen producen ¿qué? Una inextensibilidad de la pared abdominal. ¿Por qué? Porque esa piel quemada es un cartón, es una coraza que no permite que la pared abdominal se distienda. Entonces hacen síndrome compartimental secundario A, que acabamos de decir. Y el síndrome compartimental terciario se desarrolla luego de una cirugía profiláctica o terapéutica. ¿Dónde? En los cierres forzosos de la pared. Cuando uno hace una laparotomía por una peritonitis, generalmente no debe cerrarse la pared, porque la pared intestinales, ¿qué queda? Fibrina. ¿Qué es la fibrina? Son leucocitos muertos por cuadro infeccioso. ¿Y a qué va a llevar eso? Adherencias, abridas, o se licúan y se convierten en pus. Si usted cierra esa pared, toda esa complicación que acabamos de hablar va a volver a ser una peritonitis de nuevo. Entonces, es mejor dejarlo con la parostomía contenida y después reoperarlo. ¿Con qué lo cerramos? Con una bolsa de Bogotá o con una malla de polipropileno que hay ahora. Antes utilizábamos las medias, las panty. Esas mallas le poníamos cierre al medio y le poníamos como contención. La fisiopatología está determinada la presión intraabdominal primariamente por el volumen visceral y las cargas de fluido intracompartimental. Los pacientes quemados, por ejemplo, hacen este aumento en la carga de fluido intracompartimental por el trasudado que hacen. Ahora vamos a ver los efectos de una presión intraabdominal sobre todos los órganos, aparatos y sistemas que hay en la cavidad abdominal. En el sistema nervioso central hay un aumento de la presión intracraneana y por tanto hay una disminución de la presión de perfusión cerebral. A nivel cardíaco hay una disminución del gasto cardíaco y una disminución del retorno venoso y por tanto un aumento de la resistencia vascular sistémica. A nivel hepático, un menor flujo sanguíneo portal. A nivel gastrointestinal, un menor flujo sanguíneo de la mucosa y por tanto una disminución de su pH. A nivel pulmonar, aumenta la presión intratorácica, aumento de la perfusión intrapulmonar, disminución de la PO2 y aumento de la PCO2. A nivel renal, una disminución de volúmenes urinarios. ¿Por qué? Porque hay una alteración de la filtración glomerular. A nivel cardiovascular, que hay una disminución del gasto cardíaco. ¿Y cómo vamos a encontrar qué repercusiones va a tener esto? Una compresión mecánica de los vasos esplánicos por aumento de la presión. Un aumento de la resistencia vascular sistémica postcarga. Una presión directa del sistema venoso. Una disminución del retorno venoso y una disminución del flujo de la vena cava inferior. ¿Y eso a qué va a llevar? A edema. Como por ejemplo cuando usted no tiene cuidado al transportar a una paciente traumatizada embarazada. Si no lo pone de cúbito lateral, ese abdomen grávido va a apretar la vena cava inferior y el paciente se va a morir, o la paciente se va a morir en este caso. Va a haber una elevación del diafragma y por tanto alteraciones respiratorias. Aumenta la presión intratorácica, un aumento de la resistencia vascular sistémica y una disminución de la complacencia ventricular por compresión directa al corazón.
efecto a nivel pulmonar, lo hemos repetido un montón de veces, empezando por la elevación del diafragma. Hay una compresión del parénquima pulmonar, hay un desequilibrio entre volumen y la resistencia, hay atelectasia, hay un aumento de la PaCO2, hay una disminución del flujo pulmonar de la vena cava y hay una disminución de la elasticidad porque el tórax no tiene espacio para que ese pulmón se expanda. El compromiso renal se da por esto, en la compresión mecánica de los uréteres. Hay una disminución del volumen urinario, que es una de las primeras manifestaciones, y podemos a veces confundirlo con una hipovolemia. O un shock hipovolémico, una disminución del gasto cardíaco, una disminución de la filtración glomerular, y por tanto hay una disminución del flujo urinario. Hay una hipoperfusión renal, y esa hipoperfusión renal que va a llevar a una isquemia. Compresión directa de los vasos renales, la corteza del parénquima, va a haber anuria. Y esa anuria no se va a corregir con volumen. Por eso que les digo que uno en primera instancia eso lo puede confundir con un shock hipovolémico. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que no va a haber taquicardia, como hay en una hipovolemia. Por eso que la taquicardia la tienen que entender en su bolsillo ustedes, para saber que todo paciente hipovolémico es taquicárdico. Por tanto, va a haber un aumento de la presión intratubular, va a haber fuga de sangre a la corteza, taponamiento de los túbulos, y el paciente entra en una insuficiencia renal aguda. Parámetros que se los mide, entre 10 y 15 milímetros estamos hablando de presión de perfusión, oliguria, y de 25 a 30 milímetros, porque ya aumentó la presión, y por tanto no va a haber una buena filtración glomerular, va a presentar anuria. Disminución del gasto cardíaco, hipoperfusión esplácnica para que empiece a alterarse la parte renal, manifestaciones gastrointestinales, hipertensión intraabdominal 15 milímetros de mercurio hasta 20, ya hablamos de hipertensión, y por tanto una disminución del flujo esplácnico regional. Hipoxia tisular, necrosis, isquemia, aumento de la presión hidrostática intravascular, y esto nos va a llevar primero a una obstrucción de vasos linfáticos mesentéricos, a una fuga de líquido. Por eso ya ahí vamos a empezar a hablar, ustedes han debido ver en medicina interna, el famoso tercer espacio que hablan por la pérdida de líquido. No se ve una pérdida externa, pero va a la pared del intestino, al meso. Entonces, esa produciendo un edema, esa fuga de líquido, el famoso tercer espacio. Edema intersticial. Y si usted, creyendo que un shock hipovolémico le mete más líquido, va a aumentar el edema intersticial. ¿Y qué va a llevar ese edema intersticial? A una elongación de la vena mesentérica. ¿Y en qué termina? Una isquemia por hipoxia tisular. Va a haber una disminución del pH de la mucosa y ácido láctico, acidosis láctica. Y cuando hay una parálisis del intestino, ustedes acuérdense, a ver, chicos, de la cirugía 2, cuando han hablado de la fisiopatología de la apendicitis, que hay primero una obstrucción linfática, apendicitis catarral. Después una obstrucción venosa, apendicitis flegmonosa. Después que viene obstrucción arterial, apendicitis gangrenosa. Y ahí empieza la famosa
translocación bacteriana. Empieza la sepsis. La medicina es hermosa, es fácil si ustedes tienen una buena base. Hagan de cuenta que están viendo el cuento de los 3 cerditos. Cuando el lobo les tumbó su casa con solo soplar. Entonces, hagan de cuenta que todavía están sus casitas de paja, se puede caer. Háganla de piedra. ¿Cómo? Estudiando más, repasando un poco de fisiopato, recordando cirugía o medicina interna 1, para que podamos entender la fisiopatología de esto. Hay una hipoperfusión hepática y disminución del lactato y entra en la acidosis. ¿Y cuál es el final del paciente? La falla multiorgánica. Primero renal, respiratoria, hepática, cardíaca, neurológica. Y el paciente se murió. Cuando ustedes escuchen decir que el paciente entró en falla multiorgánica, el pronóstico es malo. Cuando escuchen ustedes decir coagulopatía de consumo, el pronóstico es malo. Hablemos de pronóstico, no hagamos como los periodistas. Un paciente con diagnóstico reservado, mentira. El diagnóstico lo tiene, el pronóstico que no sabemos. Manejo del síndrome, disfunción orgánica, síndrome compartimental, presión intraabdominal mayor a 20. Grado 1, volumen intravascular adecuado, 15 milímetros, menor a 15. Grado 2, de entre 16 y 20, volumen intravascular adecuado, pero, entre comillas, necesita monitorización estricta. ¿Y quién hace esa monitorización? El interno. Entonces, no tengan flojera. Le va a tocar un curso que es el 6º año de la carrera, que es el internado, donde tendrán que poner en juego o en práctica todos los conocimientos aprendidos durante la universidad, en las aulas de la universidad. Y esta monitorización no se la pueden inventar. No, si estaba con presión de 15 milímetros, pero imposible que en media hora cambie tanto. ¿No ven? Entonces, anoten lo que hagan. Lo que no está escrito no se hizo, recuerden bien. Grado 3, 21 a 35, miren lo que dice, considerar descompresión. ¿Cómo? Primero con sondas, si no mejora, descompresión quirúrgica. Grado 4, mayor a 25 milímetros la presión intraabdominal. No necesita ningún estudio. Los estudios que usted quiera hacerle de sangre, hágalos en el quirófano. Pero ese paciente va directamente al quirófano para una laparostomía o una laparotomía exploradora para ver cuál es la causa. Soporte general, ¿qué vamos a hacer? Monitorización continua. Reposición hidroelectrolítica. Si el síndrome compartimental es como consecuencia de pérdida de medio interno. Descompresión nasogástrica, descompresión rectal por sonda, uso de albúminas. Los pacientes con problemas de síndrome compartimental son hipoalbuminémicos. Y no se olviden que cada que ustedes le dan albúmina, cada 2 albúminas pongan una furosemida para forzar la diuresis. Porque la albúmina tiene moléculas muy grandes y pesadas que pueden obstruir la parte renal. Ultrafiltración, ¿cómo? Lavados. Analgesia. No existe síndrome compartimental sin dolor. Y si el paciente está muy irritable a consecuencia de todo eso, sedación o intubación incluso, hasta que vaya a quirófano. Manejo quirúrgico del síndrome compartimental. Ante el fracaso del tratamiento clínico médico
y la imposibilidad de mantener una presión de perfusión abdominal mayor a 50 milímetros, ese paciente muestra el bisturí. Fracaso del tratamiento médico. Imposibilidad de mantener una presión de perfusión abdominal mayor a 50. Si está menos de 50 es quirúrgico. Profilaxis y tratamiento de la hipertensión. Cierre temporal de la cavidad abdominal. Y en esto, el cierre temporal no es porque usted lo va a cerrar con puntos, sino a través de ¿qué? De la bolsa de Bogotá, que es un plástico. El suero, lo que les decía, una malla nylon o velcro, puede utilizar compresas, pero ya no lo utilizamos mucho las compresas porque se prenden a la mucosa del intestino y cuando usted las retira, le quita la serosa y puede tener riesgo de perforar. Entonces, ¿qué es lo que estamos utilizando mucho ahora? Los que han tenido la oportunidad de entrar a un quirófano y han visto una laparotomía con peritonitis, han visto cómo se pone. Es el envase blando del suero. Se lo prepara, se hace la bolsa de Bogotá. O le ponen un vacuum, una aspiración permanente para que las secreciones que queden los aspire. Pero el más utilizado es la bolsa de Bogotá, que en realidad se llama bolsa de Borraes. ¿Por qué? Porque el inventor de la bolsa es el doctor Borraes, que lo hizo en el hospital en Bogotá. ¿Por qué apareció este sistema de bolsa de Bogotá? Por la gran cantidad de heridos de bala que tienen ellos por las guerrillas. Entonces los pacientes no se lo podía cerrar, llegamos síndrome compartimental con necrosis, con isquemia, o lo iban a reintervenir en 48 horas. Entonces, para no cerrar la aponeurosis, en cada cerrado te va desflecando la aponeurosis. Entonces lo dejan la aponeurosis tranquila y dejan su bolsa de Bogotá. A pesar de todos los cuidados que usted pueda tener, existen complicaciones como las fístulas intestinales y más común las fístulas cuando usted pone un tejido textil, una compresa. Como les decía, que se prende a la mucosa, a la serosa del intestino. Otra que es común es la atrofia muscular. La pared que usted incidió, la lineal, se retrae y después cuesta cerrarlo. Y por eso muchas veces hemos cerrado piel solamente y le hemos dado la aponeurosis suelta. El paciente se va a su casa sabido que va a ser una eventración, que es una de las complicaciones. Pero en 6 meses ya ese paciente está recuperado y usted ya lo opera de nuevo, le coloca una malla Marlex y lo cierra y se acabó el problema. Y otra, como es una cirugía complicada ya, son las infecciones. Bien. Ahora, para terminar, vamos a hablar del complemento de esto, que es la cirugía de control de daño. Tiene varias denominaciones, la cirugía de control de daño. También se llama cirugía abreviada de trauma. A ver, pónganse a pensar en el título. Cirugía de control de daño. O sea que usted en el menor tiempo posible haga lo más que pueda. Y la cirugía de control de daño, en un trauma, ¿qué es lo que aparece primero? La hemorragia. Entonces controlemos la hemorragia. Otra complicación que aparece en traumas abdominales, perforación de víscera hueca. Corrijamos la perforación, pero no con sutura. Por ejemplo, un trauma penetrante con lesión de colon, que va a salir materia fecal. Y eso ya es una peritonitis fecal. No se olviden que 1 gramo de materia fecal contiene 10 a la 7 bacterias. Y se imaginan que
ese paciente que perforó colon y salió, qué sé yo, un cuarto de caca. La cantidad de gérmenes, la sepsis que tiene ese paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Parar la hemorragia, pero no con sutura. No busquemos el vaso que sangra en el hígado. No lo vamos a encontrar. ¿Qué hacemos? Empaquetamiento o packing. ¿Qué hacemos en la parte para evitar la contaminación? No vamos a cerrar. Primariamente hagamos una colostomía. Una colostomía en asa se llama. Hace como un asa de balde y lo sacas a la pared del colon. ¿Qué estamos haciendo a nivel de la perforación? ¿Qué estamos haciendo con eso? Desviando el tránsito intestinal para que la materia fecal no caiga otra vez a cavidad. Entonces estamos haciendo la cirugía de control de daño. Entonces, ¿qué es una cirugía de control de daño? Como ya estábamos hablando, un conjunto de procedimientos quirúrgicos simples destinados a la estabilización fisiológica del paciente politraumatizado. Este síndrome o cirugía de control de daño hace referencia al control inicial ¿de qué? De la hemorragia. ¿De qué más? De la contaminación. Cierre la pared abdominal temporal con bolsa de Bogotá. Y después la reanimación en cuidados intermedios o cuidados intensivos. Y la reexploración subsecuente con reparación definitiva. Vamos a explicarle este párrafo. Controlamos la hemorragia en hígado, por ejemplo, packing. O sea, ponemos 2 o 3 compresas encima del lugar donde está sangrando. Porque tratar de buscar y ligar vaso por vaso, el paciente va a seguir sangrando y se nos va a morir en quirófano, nos hace un shock hipovolémico. ¿Qué hacemos con la contaminación? No vamos a ir a resecar y después vemos si el colon está limpio, hacemos una anastomosis primaria, un Dixon. Un pecado. Hacer una anastomosis de un colon perforado no preparado. Entonces hagamos una ostomía. Y ese paciente lo mandamos a terapia con una bolsa de Bogotá, con una laparostomía contenida. Dice temporal. ¿Qué hacen en terapia? ¿Qué hacen en UCI? Ponen al paciente en condiciones de soportar una cirugía de 2 horas por lo menos. ¿Por qué? Porque ya han hecho la estabilización hemodinámica en terapia. Hay controversia si entramos a las 6 horas, a las 12 horas, a las 24 horas, a las 48 horas, dependiendo la estabilidad del paciente. Un poquito de historia. Pringle fue el primero en 1908 en hablar de un empaquetamiento, un packing. Pringle, hay una maniobra. Recuerden cirugía 1 o cirugía 2. La maniobra de Pringle, usted con el dedo índice y el pulgar, ¿qué hace? Comprime la arteria hepática. Y al comprimir la arteria hepática, esa lesión hepática va a quedar exangüe. O sea, no va a sangrar. O si sangra, usted va a servir para que usted pueda identificar cuál es el vaso que está sangrando. Como tiene comprimida la arteria, para saber dónde está el vaso que sangra, lo suelta un poquito y va a salir sangre, está agarrado con una pinza. Pero eso lleva tiempo. Entonces, por eso, cirugía de control de daño no es ligar los vasos que están sangrando, sino comprimirlos. En 1912, Halster y sus colaboradores hicieron primero, o sea, la primera cirugía de control con laparostomía contenida. Colocaron una hoja de plástico. ¿Pero dónde lo usaron primero? En el hígado. Dejaron las compresas. Para dejar las compresas en el hígado, primero
¿qué hicieron? Pusieron el plástico, un plástico cualquiera en la herida del hígado. Y sobre ese plástico pusieron las compresas, apretaron las compresas. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando vayan a retirar las compresas, usted primero no lo va mojando, va aflojando y va saliendo. Pero ¿qué va a pasar con la primera compresa que está en el lugar de la herida? Se va a prender al hígado. Y cuando usted lo retire, esa compresa, como está prendida, va a empezar a sangrar de nuevo. Y para que eso no suceda, pusieron el plástico y después las compresas, apretando ese plástico. En 1983, Stone habló por primera vez de la laparotomía abreviada, lo que le decía, cirugía de control de daño o laparotomía abreviada o cirugía abreviada de trauma, como quieran. Laparotomía abreviada y empaquetamiento, o sea, un packing. Ya en 1992, Rotondo y Schwartz hablaron del control primario del daño. Por eso es que han empezado a cambiar varios nombres y ahora se lo conoce como cirugía de control de daño o cirugía abreviada del trauma. Esta cirugía de control de daño tiene 4 fases. Una es prehospitalaria, o sea, antes que el paciente llegue al hospital. ¿Y en qué consiste la primera fase? Primero, control de vía aérea, como cualquier paciente. Accesos venosos, nunca centrales. Hoy en la feria había un stand donde hablaban de accesos venosos centrales, pero en trauma no nos interesa. Utilizamos las vías periféricas. Ahí mismo hacemos la reanimación inmediata con hemocomponente o por lo menos con cristaloides. Y después, en la ambulancia pueden ir haciendo todo esto, llegan a la emergencia del hospital y ese paciente ya por vía teléfono ya han informado. Por eso hay un tema que habla de traslado a cuidado definitivo, ¿no? Entonces ese paciente va a la emergencia y pasa directamente a cirugía. Entonces la primera fase, fase 0, es extrahospitalaria o, como ustedes quieran, prehospitalaria. Y aquí viene ya la cirugía de control de daños. 3 etapas. La primera, en quirófano, control de la hemorragia y empaquetamiento, control de la contaminación con ostomía, cierre temporal, laparostomía contenida. Si no fuera un vaso, o mejor dicho, si no fuera el hígado que está sangrando y que fuera un vaso importante, por decir la mesentérica, por favor. Si ustedes van a sacar safena para hacer un bypass o un puente, el paciente ya se murió. ¿Qué hacemos en esos casos? Una vez tuve la oportunidad de hacerlo. Sangraba mucho. ¿Qué se hace? Se recorta un pedacito del equipo de suero, estéril por supuesto, y con eso hacemos un puente. Ponemos el equipo de suero dentro de la luz del vaso en ambos extremos que están seccionados, ligamos ambos extremos y entonces hemos hecho un puente vascular, como si estuviéramos haciendo un bypass, pero con un equipo de suero. Una vez vi a un cirujano hacer con esos tubitos, pero este era un vaso importante, de Iliaca, con esos tubitos de anestesia que utilizan los dentistas en los hospitales ahí. Entonces hicieron bypass con eso, ligaron ambos extremos, control de la hemorragia del víscera hueca, packing encima, ostomía, laparostomía contenida, y pasamos a la segunda etapa, que es en UCI o en UTI. Hemostasia térmica. ¿Qué significa hemostasia térmica? Pasar líquidos
a temperatura del cuerpo, no congelados. Corregimos la coagulopatía. Llegamos a hacer la estabilización hemodinámica. Generalmente estos pacientes necesitan apoyo ventilatorio, o sea, van intubados. Y ahí el terapista o los terapistas empiezan a identificar qué lesiones secundarias tiene el paciente, porque el cirujano abrió abdomen y lo pasó a terapia para a la estabilización hemodinámica. Entonces el terapista, como va haciendo su nueva historia clínica, va a encontrar algunas otras lesiones. ¿Para qué? Para que ese paciente pase a la etapa 3, estabilizado, nuevamente a quirófano. O sea que la cirugía de control de daño tiene 2 etapas quirúrgicas, la primera y la tercera. ¿Para qué? Hacemos una reexploración, retiramos el empaquetamiento, hacemos la reparación definitiva de la ostomía o se lo dejamos con colostomía, hacemos la reparación de la lesión vascular. 3 etapas hospitalarias tiene la cirugía de control de daño y una prehospitalaria. Este es el cierre temporal, la famosa bolsa de Bogotá o bolsa de Borraes, en la cirugía de control de daño, con un paciente, dice, con trauma abdominal. Belleza, una cirugía hermosa. Selección de pacientes. No a todos los pacientes se los tiene que dejar en la parostomía contenida. No a todos los pacientes se les tiene que hacer cirugía de control de daño. ¿Cuáles son? Tienen que reunir ciertas condiciones. Por ejemplo, trauma contuso de alta energía en torso, heridas penetrantes en el torso, con lesiones de vísceras, inestabilidad hemodinámica profunda e hipoperfusión. Así, miren esta, la famosa tríada de la muerte: acidosis metabólica, hipotermia y coagulopatía. Si nosotros no hacemos un buen diagnóstico y llega a esta tríada, pues llama tríada de la muerte, el 98% de los pacientes se mueren. Por eso se habla de la famosa tríada de la muerte. Por favor, tríada de la muerte en pacientes con síndrome compartimental para cirugía de control de daño: acidosis, hipotermia y coagulopatía. 2 complejos: lesión vascular abdominal más lesión visceral, o sea, 2 tipos de trauma abdominales. Hemorragia multirregional con lesiones viscerales: hígado, vaso, meso. Lesión torácica o fracturas pélvicas. No se olviden que las fracturas pélvicas son exsanguinantes. Factores críticos que van directo: acidosis metabólica severa con un pH menor a 7.2. Hipotermia menor a 35 grados. Resucitación y tiempo operatorio mayor a 90 minutos. Por eso se habla de cirugía de control de daño. ¿Para qué? Para no tardar tanto. Por eso se dice, la cirugía de control de daño es para hacerlo mejor, pero en el menor tiempo posible. ¿Qué buscamos con esto? Salvar la vida del paciente. Coagulopatía no mecánica, transfusión masiva más de 10 unidades, son pacientes que requieren la laparostomía. ¿Cuál es la fisiopatología? La presencia de la tríada de coagulopatía, hipotermia y acidosis metabólica en un paciente gravemente lesionado conlleva un riesgo de mortalidad de hasta el 90% más. La meta de la cirugía de control de daño es evitar que se establezca esta condición. Muerte, miren, sangrado, coagulopatía y acidosis. ¿Cuál es la fisiopatología de la hipotermia?
Hipotermia, hemos dicho, menor a 35 grados centígrados. Las causas, paciente desnudo, porque los pacientes hasta que llegan a la emergencia son los primeros que hacen es desnudar. Medioambientales, mesa fría, campos húmedos, paciente con exposición de una o más cavidades, líquidos intravenosos fríos, inhalación de aire frío y exhalación de aire tibio, disminución de la termogénesis. Esa es la fisiopatología. ¿Cuáles son los efectos de la hipotermia? Arritmias, disminución del gasto cardíaco, aumento de la resistencia vascular periférica, desviación a la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina por laboratorio. Y los trastornos de la coagulación, la famosa coagulopatía intravascular diseminada, se inicia aquí. ¿Cuáles son las consecuencias de la hipotermia? Mayor requerimiento de volumen y transfusiones, mayor pérdida sanguínea intraoperatoria, mayor frecuencia de fallas multiorgánicas posoperatoria y mayor estadía en la unidad de cuidado intensivo. Fisiopatología de la acidosis generalmente es de origen metabólico que va asociada a la hemorragia. Además, se asocia a una reanimación agresiva, líquidos y derivados más de lo que realmente requiere. Por eso es importante que usted sepa medir el volumen de los pacientes. Acidosis. Esta acidosis, si usted no la diagnostica, por eso que han visto fisiopatos ustedes, hay acidosis metabólica, hay acidosis respiratoria. Cuando esta acidosis va asociada, agravada a la falla renal por hipovolemia, el pronóstico es malo. Consecuencias de la acidosis, alteraciones de la perfusión miocárdica, renal y cerebral, hay un desequilibrio hidroelectrolítico y unas alteraciones en la coagulación. Ahí viene la famosa coagulación intravascular diseminada o la coagulopatía de consumo, donde todos los factores de la coagulación están deshechos y el paciente sangra. Tratamiento de la acidosis, oxigenación. El uso de nitroprusiato solo debe ser considerado si no se logra oxigenación adecuada. Y los inotrópicos. Suplemento de bicarbonatos es la regla con un pH en todos los pacientes que tengan menor a 7.2. Sedación y relajación para optimizar el consumo de oxígeno. Pero primero identifique la causa. Contribuye a perpetuar la hemorragia, coagulopatía de consumo. Se presenta en la mayoría de los casos durante las primeras 24 horas, siendo proporcional al grado de lesión del paciente. Se relaciona con una mortalidad de 28-46% en comparación con un 10.9% en pacientes sin alteraciones de la coagulación. Mucha diferencia. Fisiopatología de la coagulopatía. Las causas, hemodilución. Por eso midamos la hidratación, hipotermia y acidosis. Disminución del calcio iónico y la trombocitopenia, plaquetas. Control de daño fase 1. ¿Qué hacemos? La parotomía inicial. La prioridad de la cirugía es identificar y controlar las hemorragias que ponen en riesgo la vida del paciente. Y segundo, el control de la contaminación con ostomías. Selecciona el paciente que tenga las indicaciones para hacer la cirugía de control de daño. Temperatura 27 grados centígrados. Poner siempre catéter urinario. Incisión abdominal amplia. Laparotomía exploradora.
incisión suprainfraumbilical o una incisión sifopúbica. Packing o empaquetamiento que evite el sangrado y no altere el retorno venoso. Experiencia y buen criterio del cirujano. La imagen que está a su izquierda, una perforación de víscera. Resecar y hacer la anastomosis, mínimo te lleva media hora. No que hacer una ostomía de esa lesión te va a llevar 5 minutos. Cierre temporal, lo que acabamos de hablar, proporciona una cubierta libre de tensión e impermeable del contenido abdominal para prevenir la pérdida de líquido y la evisceración. Con el cierre de heridas por vacío o el vacuum aspiración se ha obtenido un éxito que oscila entre el 70 y 86% de los casos, además de disminuir la incidencia de un síndrome compartimental abdominal. ¿Qué hacen en estos casos? Ponen una sonda sobre la herida, sobre la bolsa que tiene, lo comprimen con compresa de afuera y ese paciente o esa sonda va a un aspirador permanente. Entonces no va a dejar que haya pérdida de líquido o que vaya acúmulo de líquido dentro de la cavidad abdominal que aumente la presión intraabdominal y haga el síndrome compartimental. Entonces eso se llama vacuum o cierre de herida por vacío. En la fase 2, ¿qué hace? Restaurar la perfusión tisular, control en UTI o en UCI, monitoreo continuo, no solamente los signos vitales, sino el monitoreo hemodinámico, transfusión rápida, apoyo ventilatorio si es necesario y sería lo mejor intubarlo, y controles de laboratorio seriado. El control del síndrome compartimental abdominal, distensión con una presión mayor a 25 generalmente, compromiso ventilatorio y alteraciones cardíacas y renales. Entonces hay que tener mucho cuidado de no cerrar la pared con presión. En la fase 3, el tiempo óptimo de recuperación o de reoperación mejor es controversial, como les dije yo, que algunos dicen que puede hacer a 6 horas si el paciente está estabilizado, 24, 48, algunos hasta 96 horas. Todo va a depender de la condición hemodinámica del paciente. Un paciente hemodinámicamente inestable no puede ser trasladado al quirófano donde los medicamentos anestésicos van a provocarle más daño y va a hacer un paro. Entonces, paciente hemodinámicamente estable o hemodinámicamente normal no existe en esto. Entonces, los pacientes hemodinámicamente estables pueden pasar al quirófano para la tercera fase, que incluye la exploración meticulosa ya de la cavidad con pacientes estables, reconstrucción visceral y vascular, y el paso final deberá ser la remoción del empaquetamiento del hígado, debido a que podría resultar un resangrado, por eso que se pone una bolsa de plástico y encima recién la compresa para empaquetamiento. Si hubiera un sangrado a pesar del retirar y que tenga plástico, vuelvan a hacer otro empaquetamiento y vuelvan a pasar al paciente a quirófano y lo vuelven a meter a quirófano en una tercera oportunidad. Cirugía de control de daños ha demostrado mejorar la supervivencia en pacientes con lesiones muy severas con hemorragia. La selección cuidadosa de pacientes, la cirugía abreviada controlada y el cuidado crítico agresivo son las claves para un buen manejo. Este paciente, por ejemplo, evidencia un trauma hepático grado 3-4, donde tuvo una lesión del árbol biliar intrahepático y se le dejó un tubo de Kerr intrahepático. Son lesiones muy severas, ¿no? Bien. Bueno, ya hemos hablado de lo que teníamos que, de los temas que nos faltaban. Doctor, buenas noches. Una pregunta.
Bien. Por ejemplo, si vamos a entrar en la fase 3 y hay otra vez una hemorragia, ¿otra vez se vuelve a esperar 24 horas para volver a entrar al quirófano? Sí, porque si ese paciente si no paró la hemorragia, a pesar del taponamiento que hicieron, significa que existen alteraciones en su coagulación. Significa que a ese paciente le está faltando plasma. Entonces el terapista va a volver a corregir esos errores que se tuvo o esas alteraciones que el paciente tiene. Y vuelve a entrar a quirófano. Ha habido casos, chicos, que hemos entrado 4 veces porque sacábamos la compresa y sangraba. Y como son los vasos intrahepáticos, son pequeños y toda arteria que se lesione, que se corte o se seccione, no se queda en su lugar, se retrae. Entonces a veces es muy difícil. Ha habido casos que hemos tenido que llamar a un cirujano hepático y han hecho una segmentectomía. Han sacado un segmento del hígado para encontrar el vaso que estaba sangrando. Entonces, el manejo quirúrgico, el manejo de cirugía de control de daño en los pacientes gravemente lesionados es complejo, pero es bonito. ¿Alguna pregunta más? Háganla. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Dígame. Tengo una pregunta. La anterior imagen que mostró ese era un problema hepático, ¿no ve? En eso sí o sí se hace empaquetamiento, y no se cierra. Eso es lo que le entendí en la clase. ¿En cuál imagen esa que vio que está con la sonda? No, la última del hígado. Mostró Venga. ¿Esa? Sí, doctor. Ahí se hace un empaquetamiento. Sí, si hay un sangrado, sí, pero como ustedes ven en esa imagen, no se ve un sangrado. Se ha hecho electrocoagulación, ha parado el sangrado, pero había una fístula biliar. Entonces, ¿qué se ha hecho en este paciente? Se le colocó una sonda, un tubo de Kerr en la vía biliar intrahepática, se lo esterilizó por contrabertura y se dejó un drenaje tubular en la base del lecho vesicular para que si hay fuga de bilis, salga por el tubo. Este es un trauma de hígado grado 4, con lesiones intraparenquimatosas, con lesión de vía biliar. Estos pacientes recuperan. Este paciente anduvo bien, pero nos quedó con una fístula biliar. ¿Qué se hizo? Se hizo una papilotomía. ¿Para qué? Para abrir la papila, y con eso, ¿qué hacemos? Disminuimos la presión intraluminal del colédoco y la bilis fluye. Entonces no va a haber una presión en la papila que permita la salida de bilis por este lugar. Entonces, al haber un paso libre a nivel de la papila, disminuye la presión y la fístula cerró. Tardó como 3 meses, pero cerró. Ya, doctor. Entonces, mientras no haya una lesión de arteria, no se hace empaquetamiento. Todo sangrado siempre en cirugía de control de daño, todo sangrado hay que hacer empaquetamiento. Pero si no hay un sangrado, no solamente arterial, venoso o una hemorragia en napa, que es una hemorragia mixta, donde hay hemorragia, empaquetamiento. Cuando el paciente está estable, ya vuelve la tercera fase y se busca el vaso que sangra, se repara la lesión vascular, se repara o se mantiene la ostomía y se lo deja en la parostomía contenida.
Ya, doctor, gracias. ¿Algo más, chicos? Estos son temas bonitos. De verdad que son temas bonitos. Y después del examen, cuando volvamos a las clases otra vez presenciales, si anoten sus preguntas, cuando volvamos a clase, vamos a responder las dudas que tengan sobre estas dos patologías. Y volviendo a clases de práctica ya, yo creo que vamos a volver directamente a quirófano del hospital. Mañana voy a hablar con el doctor Aguilar y ya le voy a informar por intermedio de la coordinadora. Vamos a aprender a hacer colocación de tubo de tórax. Pero para eso necesitamos que lleven no una costilla grande, pero lleven costilla de cerdo, unas 2 por lo menos, para que aprendamos a hacer una jareta en la piel, aprendamos a hacer anestesia. Esa costilla no va a servir para que se la lleven para comer. Entonces vamos a llevar, cada uno va a llevarse o por lo menos cada grupo que lleve 3, van a comprar 3 tubos de tórax. Vicryl, 2.0 o 3.0, jeringa, silocaína, y vamos a aprender a colocar tubos de tórax. Tenemos que hacer práctica, pues lo van a hacer ustedes en el internado. Después, en la siguiente práctica, vamos a aprender a hacer traqueostomía. Vamos a comprar la tráquea, los pulmones del paciente, y vamos, cuando compren las costillitas, compren un pulmón más con su tráquea, para que vean cómo se insufla un pulmón. Y ya les voy a indicar a ver si el doctor Aguilar no proporciona un espacio. Después, en la parte práctica, vamos a hacer lo que estamos pendientes de hacer, lo que tenemos pendiente: reanimación cardiopulmonar, intubación con los residentes de emergencia. Un día sábado vamos a dejar de pasar clases con cirugía 1 y vamos a ocupar toda la mañana para cirugía 3 para hacer reanimación cardiopulmonar, que están muy gustosos los chicos de emergencia de volver a su universidad y hacer práctica con ustedes. Entonces vamos a hacer práctica. ¿Está bien? Sí, doctor. Doctor, ¿puede repetir, por favor, Vicryl.0 y luego lidocaína? Yo le vamos a pasar un listado que van a necesitar. Ok. ¿Algo más? Bueno, si no hay nada más, vayan a ver Yo Me Llamo. Mejor vayan a ver ATLS y estudien. Nos vemos el sábado a las 10 de la mañana. Vamos a empezar a pasar lista. O sea que nos vemos a las 10. Éxito, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.